Cordial saludo y sean bienvenidos a su podcast para jóvenes hedonistas. Yo soy Sofía Polanco y junto con Paula Castiblanco, Camilo Mesa, Samuel Quintana y otros invitados que conoceremos más adelante, abrimos este espacio para tratar algunos asuntos políticos. Gracias, Sofía. El día de hoy hablaremos de un acontecimiento históricamente importante como lo es la Guerra Fría. Así es, Paula. Pero, ¿qué es y qué ocurrió en la Guerra Fría? Para eso invitamos el día de hoy a nuestro presidente para que nos saque de esta duda. Cordial saludo y gracias por la invitación, queridos jóvenes. La Guerra Fría fue un periodo histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se da entre 1947 y 1991, con la disolución de la Unión Soviética, URSS, que contrapuso a esta con los Estados Unidos en un conflicto político, ideológico y económico, en diferentes escenarios caracterizados por un paradigma bipolar e imperialista y que tuvo gran influencia en el orden internacional. Así es, señor presidente. También las relaciones internacionales se encuentran en un campo de estudio cuyo propósito es dar cuenta de la organización, la naturaleza y el funcionamiento del orden internacional. Para Krippendorff se debe tener en cuenta la época histórica específica en la que ocurren los hechos, considerando aspectos relevantes como lo es la política internacional, la economía mundial y el tráfico internacional. En este contexto se abarca la caída del primer sistema internacional de los imperios europeos que buscaban un control directo colonial sobre recursos, el territorio y la mano de obra, que se caracterizó por la competencia de estas potencias en su deseo de ser dominantes en el sistema internacional, lo que llevó a la intensificación de la rivalidad y la competencia entre ellas. Por el contrario, el imperialismo supone un control indirecto de los factores económicos y culturales. Lenin lo define como una guerra por la división del mundo, por la partición y el reparto de las colonias y las esferas de influencia del capital financiero. En el marco de la Guerra Fría hay dos potencias enfrentadas. Por un lado está la Unión Soviética, que buscaba promover un modelo socialista, y por el otro lado está Estados Unidos, que impulsaba el modelo capitalista. Ambos a partir de un enfoque de desarrollo, ya fuera con la abolición de la propiedad privada o el fomento del mercado. De esta manera buscaban imponer un modelo económico mundial y una política internacional al resto del mundo mediante la expansión de sus ideales, generando un orden bipolar. Esto generó una carrera armamentista caracterizada por una guerra de carácter total que buscaba el aumento de la fuerza de un polo para generar influencia sobre el resto del mundo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la URSS ocupa el territorio de Europa Oriental al contribuir a su liberación de los nazis, hecho que resulta renuente para Estados Unidos, que se negaba a aceptar el dominio ruso sobre esta zona, por lo que se destruye la Gran Alianza y se da inicio a la Guerra Fría. A partir de este momento se genera un paradigma bipolar en el cual las potencias, desde una perspectiva realista de las relaciones internacionales, según Eric Hobsbawm, dan inicio a una carrera de caballos en la que medirán el dominio mundial que tenían considerando los ejércitos con los que contaban, sus países aliados, cuál modelo permeó más y su extensión territorial, con el fin de seguir expandiendo los mismos. Ahora bien, ¿en qué escenario se desarrolló la Guerra Fría? Para eso trajimos al presidente electo de Argentina, Javier Milei. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias, presidente Milei, por tan magnate intervención, pero necesitamos una respuesta coherente. ¿En qué escenario se desarrolló la Guerra Fría? Paula, la Guerra Fría se desarrolló en tres escenarios: escenario ideológico, escenario político-militar y escenario económico. En el escenario ideológico podríamos hablar de cuando África y países del sudeste asiático se estaban independizando con la idea de conformar un orden socialista, cuestión que agravó la rivalidad de este-oeste, a razón de que se veía como una potencial expansión de la Unión Soviética, que los apoyaba en ese proceso emancipador. La Unión Soviética tenía influencia en partes del territorio de Asia y África, mientras que Estados Unidos tenía una fuerte influencia en América Latina. Por lo tanto, la Revolución Cubana significó un golpe a los intereses estadounidenses, al permitir la implantación de las ideas socialistas en un país latinoamericano.
Para Estados Unidos era importante evitar la evolución del socialismo, al ser una amenaza contra sus intereses de predominio imperialista y política intervencionista si se lograba la unidad de un latinoamericanismo. En Latinoamérica, a partir de la Revolución Cubana, la influencia de ideas socialistas crecía de varias formas, mediante guerrillas y candidatos que participaban en actividades de elección popular, red de bases militares para entrenar a comandantes de los ejércitos latinoamericanos para la lucha contra el comunismo, esto mediante la instauración de dictaduras estadas por la inteligencia de Estados Unidos. Uno de estos ejemplos es Nicaragua. En el resto de Latinoamérica se dieron otros procesos promovidos por estas ideas revolucionarias, como el surgimiento de las guerrillas de la primera generación en los años 60 en Colombia, FARC, ELN y EPL. Además, en Chile, con Salvador Allende, que promovía ideas socialistas, fue elegido presidente, cuestión que no le convenía a Estados Unidos, que terminó promoviendo el golpe militar contra él. El nacionalismo tomó un nuevo rumbo, donde Estados Unidos, teniendo como objetivo eliminar el comunismo, no solo de su país, sino del resto del mundo, relacionando sus valores nacionales con los de la libertad, democracia y orden. Y de hecho, estos valores fueron los que ayudaron a promover conflictos como el de Vietnam. Sigamos viendo cómo se desarrolla esta temática desde el sector económico. Para eso traemos a un especialista, Adam Smith. Bienvenido, Adam. Hola a todos, espero estén muy bien y la verdad, estoy muy contento de estar acá. Gracias por traerme de nuevo a la vida. Estados Unidos se enfocó en Latinoamérica con el fin de imponer su hegemonía política y económica en nombre de la libertad, la democracia y la cooperación económica de los pueblos, para el bienestar y la prosperidad común. Es por ello que promovió un modelo de desarrollo que no se correspondía con América Latina, por medio de la CEPAL, que indujo al modelo cepalino. Medidas políticas y económicas que debían implementarse en los países latinoamericanos y del Caribe, caracterizadas por el aumento de la productividad, industrialización y la realización de reformas agrarias. En este sentido, Estados Unidos buscaba una hegemonía internacional al imponer su modelo económico, y los países que no se rigieron bajo estas ideas traían como consecuencia bloqueos económicos y sanciones, como en el caso de Cuba, influyendo en lo que Krippendorf denomina tráfico internacional, mientras que la Unión Soviética buscaba disputar esta hegemonía para expandir las ideas socialistas. Sí, señor Adam. El otro escenario donde se desarrolla la Guerra Fría es en el político-militar, donde se genera una carrera armamentista caracterizada por una guerra de carácter total que buscaba el aumento de la fuerza de un polo para generar influencia sobre el resto del mundo. La Guerra de Corea fue el primer episodio bélico de la Guerra Fría. La Unión Soviética avanzó hacia el norte al ver a los territorios de Asia Oriental como un instrumento de presión contra el bloque capitalista. Estas potencias dominaban el balance de fuerza internacional al ser líderes de la política mundial, en la cual la URSS, al sentirse en desventaja a causa de los daños sufridos al culminar la Segunda Guerra Mundial, reavivó su ansia expansionista. Por otro lado, Estados Unidos se encargó de brindar ayuda con el Plan Marshall a países europeos en crisis después de la guerra, con la doble intención de frenar el avance soviético. Siguiendo la teoría de juegos, los bloques se rigieron por este conjunto de herramientas que determinaban la estrategia con la que cambiaban el rumbo del conflicto, basándose en cómo creían que su contrincante iba a reaccionar ante las tentativas. El deseo de dominio de Europa Oriental da origen a la lucha por el control del área desde el Báltico a los Balcanes, al ser considerado como un territorio vital que contaba con recursos humanos e industriales y una localización estratégica para ambas potencias. Haciendo una retroalimentación de todo lo ya expuesto, podemos concluir que la Guerra Fría fue un conflicto entre las potencias soviéticas y norteamericanas, que se dio en los escenarios políticos, ideológicos y económicos, que estuvieron permeados por factores de las relaciones internacionales, como el imperialismo y el paradigma bipolar. En el escenario político hubo una injerencia en conflictos bélicos con el fin de imponer uno de los modelos de las potencias, como fue en el caso de Corea, Vietnam, los Balcanes y las revoluciones africanas. En este escenario se da una correlación de fuerzas desde una perspectiva realista con el fin de llegar a tener más influencia que la otra potencia, desarrollando posiciones estratégicas en el juego de la búsqueda de la hegemonía mundial. Estas injerencias han generado conflictos en diferentes países, como es el caso de América Latina o el sureste asiático.
Por el lado del escenario ideológico se dio una lucha por imponer los ideales socialistas y capitalistas, de modo que varias revoluciones en todo el mundo pregonaban las perspectivas marxistas-leninistas en contraposición a la lucha contra el socialismo promovida por Estados Unidos, que en América Latina se manifestaron con planes cívicos militares, como el Plan Lazo en Colombia y la doctrina del enemigo interno. Esa fue una lucha por establecer qué ideales eran más adecuados, y al ser solo dos modelos en disputa no se permitieron los desarrollos autónomos de cada nación. Por último, el escenario económico contrapuso dos formas de desarrollo, una basada en el mercado y la otra en la posesión colectiva de los medios de producción. Esta pugna se dio en un paradigma bipolar y por lo tanto no tuvo en consideración que los modelos propuestos se enmarcan en dos tipos de sociedades particulares y no se adaptaban a las realidades de otros territorios, como es el caso de América Latina, cuestión resaltada por los teóricos de la dependencia, teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo capitalista enmarcado en el imperialismo se basa en una acumulación de capital mediante la deposición de otros. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que la información que les brindamos haya sido de su ayuda. Adiós, o mejor dicho, hasta pronto.